Hola amigos, nos encontramos en el Caribe mexicano. Y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo es el Hotel Sandos Caracol y todas las actividades que tiene incluidas. Pues vamos a internarnos en la naturaleza. ¡Vámonos! Se ve que ese de en medio es molestón, vean. ¡Ay, viene Rubio! ¡Oh, su! Sandos Caracol Eco Resort es un hotel todo incluido familiar que se encuentra alrededor de 5 kilómetros de Playa del Carmen. Y algo muy padre de aquí es que se encuentra entre la naturaleza. De hecho tiene adentro 5 cenotes. Vean nada más, este es el cenote Tortuga. Está bien padre, ¿no? Bien bonito. Y además tiene muchísimas actividades para hacer durante todo el día. Eso sí, está súper grande el complejo, pero bueno, todo está caminable. Venimos al restaurante Laguna, amigos. Aquí hay desayuno, comida y cena. Vean, yo me serví huevitos, frijolitos. Por acá tenemos barbacoa, chilaquiles, taquitos de papa y unas quesadillas. Pues vamos a ver qué tal. Pues la comida está normal. En general siento que le hace falta sazón. Los tacos de papa están bien buenos, pero los chilaquiles... mejor no los pidan, amigos, mejor no los pidan. La buena noticia es que hay 3 opciones de restaurantes para desayunar. Ya les diremos cuál nos gusta más. Amigos, bienvenidos a la habitación 6621. Vean nada más. Es una habitación en el área de adultos. Tenemos nuestros 2 lavabos. Por acá tenemos una tina de hidromasaje. Vean, este es el primer hotel en donde tenemos un garrafón de agua, Muy bien, me gustan mucho estas nuevas prácticas de que no te dejan la botellita que contamina, que se va a la basura, sino algo reutilizable y que va a durar mucho más. Muy bien. Por acá tenemos el silloncito, nuestro nidito de amor y pequeño balconcito, pues con vista al jardín. Y la prueba de fuego, ¿qué dicen? ¿Va a haber cheve o no va a haber cheve? ¿Qué tal va a estar el frigobar? A ver. Y... 4, muy bien, muy bien. Pues como lo marca la costumbre. Escuchen. A su salud, amigos. Amigos, y lo primero que les recomendamos que hagan cuando lleguen es que aparten sus actividades ecoturísticas, porque si se llenan. Miren, es aquí al lado del Sport Bar. Aquí están todas las actividades que pueden hacer. Otra de las actividades es dar un paseíto en esta barca. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ir a través de los manglares. Vean, ya hasta nos están consintiendo con una botellita de vino espumoso. Saludcita, hermosa. Saludcita, qué romántico está este paseo. Me encantó, qué detalle. Vean, es un paseo tranquilo, la naturaleza. Por acá tenemos a nuestro capitán. ¡Ay, qué bonita tortuga! ¿Qué tal el paseíto, baby? Oigan, está padrísimo para venir romanticeando acá. Muy a gusto, muy a gusto. Durante todo el día están saliendo estos trayectos, pero hay que reservar. ¿Qué amo, baby? Ya le salió lo romántico, ya ven. Sí me gustó este paseo, Pues ya llegamos, amigos. Fallamos, no nos acabamos toda la botella, pero pues se queda de tarea, ¿no? ¿Nos la podemos llevar? Claro que sí. Eso es todo. ¿Qué tal estuvo, bebé? Ay, me encantó, en serio, muy recomendado hacer este paseo. Luego que lleguen, reserven porque se agotan los lugares. Está increíble, de verdad. Duró 20 minutitos, pero estuvo muy bonito. Es el reto, amigos, es el reto. Acabarse en el paseo de 20 minutos, ese es el reto. No. Vean esto, amigos, actividades aquí hay para aventar. Tenemos, además de las actividades de la alberca, los animadores que están ahí todo el día, las actividades ecoturísticas, las actividades para niños y los shows que son cada noche. El de Michael Jackson es el que quiero ver, A mí me hubiera gustado ver el de Shakira. Cada día de la semana son diferentes. Escuchen, está padrísimo el sonido de los pajaritos, de los animales. La naturaleza nos habla. Chequen, aquí va a ser check-in también. Adiós. Miren, y ese también. Ahí va para allá, pero está perdido. Para allá es el lobby. Para allá. Miren, por todo el hotel nos encontramos joyitas naturales impresionantes. Chequense, este es uno de los cenotes. Está muy bonito, muy cristalino. De hecho así se llama, cenote cristalino. Hay unos pececitos y un pato.
Cuac, 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 cuac. Amigos, y en este cenote está la opción de un recorrido guiado que nosotros se lo recomendamos a todos aquellos que pues es la primera vez que ingresan a uno. Te explican pues qué significa, cómo se forman, los tipos que hay. Y pues para los que solamente quieran venir a relajarse, a nadar un rato, pues hay horario libre. ¿A gusto? A gusto, a gusto. Ricky Cookies. Oigan, y si se ponen atentos, hasta allá en la orillita se alcanzan a ver tortugas, así como sacan la cabeza. Vamos a grabar una por abajo, A ver si no las espantamos. Oigan, y como tip, tráiganse su equipo de snorkel porque aquí no lo prestan. Si quieren, lo pueden comprar. Oigan, ¿y cómo se dice cuando uno entra al cenote? Malopkin sonot. Cenote, cenote, cenote cristalino. Sí, le hace honor a su nombre, cristalino. Está muy, muy clarita el agua aquí, ¡Hay otro changuito arriba! Así es como José se comunica con sus primates. Chéquense, los edificios pues ya son algo antiguos, ya tienen su tiempecito, pero pues los han ido remodelando. Vean, la arquitectura es como muy caribeña, tiene como los techos como de palapas de palma. Y justo en esta sección donde estamos es la sección solo para adultos, es donde está nuestra habitación. Decidimos hospedarnos en esta parte para tener acceso tanto a la parte familiar como a la parte de adultos. Pues regresamos al cenote Tortuga, la verdad nos encantó, está como más privado, no hay gente y con la cascada, está increíble este lugar, amigos. Pues un chapuzoncito para este calorcito. Malopkin sonot. Toda una sirenita. Vean nada más a Rubí, que a gusto. Ahí voy, nena, ahí voy. Una recomendación, no revuelvan el suelo porque está fangoso y luego sí huele sabroso, a huevo podrido. Vean a dónde llegamos. Bienvenidos a la alberca principal. Venga, Rubí, tú puedes. Venga, Rubí. Mira la sorpresa que te traje. Mojito con Pacachele Blanc. Estas sorpresas sí me gustan, Saludcita. Saludcita. Pues en total son 4 albercas, amigos. Esta es la más activa de todos. Aquí hay una barra, hay música, es donde está toda la chiquillada, el despapalle, los animadores haciendo actividades todo el día. Aquí ocurre todo. Pirim, pim, pirim, pim, pirim, pim. Vean, esta cabeza es de Pacal. ¿Se acuerdan de Pacal? En la zona arqueológica de Palenque. Pues resulta que hay de varios colores. Por ejemplo, este de color verde es el Pacal Jade, que el jade en la cultura maya pues era una piedra muy importante. Muy valiosa. Miren, esta otra alberca se llama La Tortuga y pues vamos a ver qué tal preparan los mojitos aquí. Esta alberca se siente más calientita que la principal, más templada. Chequen, amigos, con de Pacachele Blanc. Vean la cara de Rubí porque sabe lo que le pedí. Amigos, y para reservar este hotel lo pueden hacer directamente en sandos.com o mediante nuestra agencia de viajes. Si tienen una cotización, escríbanos y a ver si se las podemos mejorar. Esto aplica para este o cualquier otro hotel. Oigan, algo que nos gustó mucho de esta alberca es que es familiar, pero no está tan llena y tampoco hay fila en el bar. Siempre hay que buscar el equilibrio, amigos. Y otra cosa que nos gustó bastante del hotel es que en todas las albercas hay toallas y pues aquí no es como de cambio de toalla, tarjeta. Aquí prácticamente llegas, la tomas y listo. Muy práctico para el huésped. Amigos, José ha andado como niño chiquito, está queriendo aprender a echarse clavados. Creo que ya lo logró. ¡Ay, me dio en la cara! Vamos a verlo. Más o menos. Un poquito más de práctica, bebé. Pero vas muy bien, vas muy bien. Próximamente, José Clavadista 2030. José Platas. ¿Mejor? Ahí va el examen, ahí va el examen. Venga, baby.
Tocó la panza en el suelo. Pero lo hiciste súper bien, bebé. Amigos, bienvenidos a la playa de Xcalacocos. Los colores aquí están muy bonitos, la arena está muy finita y nos gusta que hay muchísimas palmeras. Y aquí por parte del hotel sí hay servicio de bebidas hasta los camastros de la playa. Luego hay hoteles donde no, Punto para Sandos. Punto para Sandos. Amigos, ¿quién es fan del Bacardí blanco como yo? Coméntenlo, coméntenlo. José le llama Bacaché Leblanc. Para los cuates, Huacache. Lo que sí, amigos, es que sí llega un poquito de sargazo, pero se nos hace extraño que el hotel pues no lo esté recogiendo, Normalmente los hoteles hacen limpieza y recolección de todo el sargazo pues para que esté limpio. Y aquí ya se les juntó el changarro. Como les comentábamos, toda esta playa se llama Xcalacoco. Es una playa muy famosa aquí cerca de Playa del Carmen. De hecho, si caminamos un poquito hacia la derecha, vamos a encontrar la entrada pública a esta playa. De hecho, aquí ya estamos afuera de las instalaciones del hotel. Y todo por acá van a encontrar masajes, trencitas, sesiones de fotos, un poco más barabara que dentro de las instalaciones del hotel. Chequen, amigos, esta es la entrada pública y vean, pues ahora sí que ya está aquí toda la gente. Uno puede venir a gusto, echar su sombrillita tranquilamente. Chequen, por acá ya casi no se ve sargazo, pero está un poco rocoso, Está un poco rocoso. Me pregunto cuál será la playa de que dicen de que está bien bonito Xcalacoco. En general, amigos, los colores están preciosos, solo que la playa sí está muy rocosa. Hay que entrar nadando la primera parte hasta después encontrar arena. Chequen, más o menos eso fue lo que flotamos y ahora ya estamos parados en la suave arena. En el hotel también están incluidas actividades como kayak, snorkel, el velero. Sí, el clima lo permite. Ahorita como está un poquito movidito, pues no podemos hacer la actividad. Oigan, otra cosa padre del hotel es que tiene un área para niños. Aquí los papás pueden traer a sus hijos, dejarlos en periodos de 2 horas. Por ejemplo, si se quieren ir al paseo romántico en barquito, dejan al chamaco y a las 2 horas vuelven por él y listo. Eso sí, requisito que tengan más de 4 años y sepan ir al baño. Chéquense, amigos, la llave de acceso a la habitación está ya en nuestras pulseras. Así, nunca se olvida la tarjeta. ¡Tatán! Oigan, amigos, pues vamos a ir a comicenar. Los restaurantes de especialidad abren a partir de las 5:30 de la tarde. No tenemos reservación, pero a veces pasa que pues no llega alguna persona que reservó. A ver si nos alcanzamos a meter. Hagan changuitos, amigos. Código de vestimenta para ir a los restaurantes de especialidad, pues básicamente no ir en traje de baño. Ay, tú vas muy arreglada, bebé. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Fiu, fiu! ¡Asus! Hay bastante gente, amigos. Creo que no nos va a tocar. Buenas noticias, amigos, lo logramos. Pero no hagan confianza, la verdad, mejor reservar. Siempre hay que reservar, siempre hay que reservar. Miren, vamos a empezar aquí en el restaurante de carnes con una ensaladita. No te llenes de pasto. No, yo voy a esperar a la carnita. El mero mole de Rubí. Su elotito. Pequeñas porciones, para no llenarnos. No más, amigos. Qué preciosura. Sirloin. Por aquí nos anda consintiendo Juan. Muchas gracias, Juan. Pues empecemos, ¿no, amigos? A darle. Está bien bueno, bebé. ¿Sí? Por acá tenemos también choricito y pavo con tocino. José, cuando viene las espadas es totalmente carnívoro. O sea, sirve mínimo de ensalada y mucha carne. ¿Esa qué es? Picaña. Uy, qué rápido llegó la picaña. Jugosita, sabrosita. Gracias. Por Dios. Miren. Cómo escurre. Grasita. Grasita deliciosita. Esa carita de felicidad cuando comes. Es que la picaña, cuando la muerdes y combinas la grasita con la carne. Piña. Para la niña. No, piña para José. ¿Qué tal está? Le faltó canela. Hora del postre. Chequen, ese es un pastel de helado y este es un cheesecake de coco. La nieve está acá adentro. Oh. ¿Cuál ganó, bebé? Cheesecake de coco.
Oigan amigos, en cuanto a las espadas, sí sentimos que les faltó un poquito de variedad porque solo hubo sirloin y picaña, pero esas muy ricas. Amigos, pues ya son las 7 de la noche, es hora del espectáculo del día. Y vean, ya se está poniendo por allá el atardecer. Mañana vamos a ver el atardecer, hoy vamos a ver a Lady Gaga. Amigos, pues estuvo bueno el show. Esa Lady Gaga sí canta, sí canta. Y para los que se quedaron con ganas de fiesta, terminando el show hay un DJ y los animadores están poniendo pasos, ahí poniendo ambiente. Al parecer a la gente le gusta bailar la Macarena, Oigan, y este bar es el sueño de todo papá que sale de vacaciones. De este lado están los adultos que se quedan a beber sus juguitos en el bar. Y del otro lado están todos los niños jugando ping pong, billar, futbolito, haciendo amiguitos. Está muy padre el ambiente por acá, Pues ahora nos venimos al restaurante Los Lirios. Es de especialidad mar y tierra. Empezamos con una empanadita. Yo de entrada pedí una ensalada y una bruschetta. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más? Está más buena la bruschetta. Muy bien, Pero muy bien. a mí me gustó más la empanada de José. Siguiente platillo, filete de res con camarones. ¿Qué tal está? Me gustaron más los camarones. Señores, con ustedes el postre. Cheesecake de maracuyá, échense esa. Y pastel de chocolate, Sacher. Los dos postres, amigos, están buenísimos. Pídanse los dos ya, sacrifíquense. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda la comida? Los postres, ¿verdad? Sí, los postres. Amigos, pues como ya estaba incluido, pedimos servicio a la habitación pues para ver qué tal está. Ahorita a esta hora hay sincronizadas y fajitas. Se ve bien, Si te da hambre a las 3 de la mañana, las sincronizadas te quitan el hambre. Todo normal, es como si yo las hubiera hecho, no es como que comida gourmet. Oye, baby, ¿no tienes llenadera? Lo hago para que ustedes sepan qué tal está todo el servicio. Qué sacrificado, ¿verdad? Qué sacrificado. Definitivamente sí lo salvan a uno de un antojito nocturno. Buenos días, alegría. Oigan, pues ya desde tempranito hay que madrugar para contemplar el amanecer. Y así que rinda también el día, hay que aprovechar. Nos tocó un poquito nublado, pero ahí va, ahí va. Ya se empieza a pintar el cielo de colores. Cheque nada más, cuánta tranquilidad. Miren, asientos de primera fila, hay camastros y para la sección de adultos hay camas balis. Ahí miren. Nos acostamos un ratito en lo que se descubre un poquito más el sol para la foto. Ahí va. Sol. Hoy venimos a desayunar al restaurante Toscana. La verdad es que son las mismas opciones que el día de ayer y nos servimos poquito porque nos espera un día lleno de actividades. Hay que estar ligeritos, miren. Un poquito de cada cosa, un poquito. Provechito. ¿Qué tal los chilaquiles del día de hoy? Hoy tienen mejor sazón que ayer. Muy bien. Te escucharon ayer tu comentario. Pues ya me serví un poco de fruta y avena, amigos. Hay opción para los que son fit, así como yo. Chequen, amigos, y algo padre del hotel es que por todos lados hay mapas. Miren, por aquí tenemos el lobby, acá está la zona para adultos, la alberca principal y la playa. Por acá arribita tenemos la zona arqueológica de Xcalacoco, los toboganes y el teatro donde en la noche hay shows. Sí está grande el hotel, Rubí ya se dio 2 que 3 perdidas. Sigo perdida. Qué bueno que hay mapas. Bienvenidos al Sandos Aqua Park. Chéquense, José siempre cargando la mochilota a todos lados. Una tortuga. Vean esto, hay una sección acuática para los niños. Ahí se están divirtiendo, pasándola chido.
Mientras pues acá los señores, los papás pues echándose y descansando un ratito en los camastros. Y también hay un parque de toboganes. A darle, amigos, a darle. ¿Cuál te vas a lanzar, bebé? Yo me quiero aventar de todos. A nivel básico, intermedio y avanzado. Vamos a empezar por intermedio. ¡Vámonos! ¿Cuál intermedio? Está intenso. Voy yo, amigos, voy yo. ¡Ah! ¿Qué dicen, amigos? ¿Va a gritar o no va a gritar? Ya se escucha desde aquí. Todo se veía tan tranquilo, pero al final fue de que... Y ese de intermedio, tú dirás. Ay, no. ¿Te avientas por el avanzado? Dale tú primero, bebé, dale tú primero. ¿No gritaste, bebé? ¿Qué tal estuvo? Este está tranquilo. ¿Pero está divertido? Está divertido porque vas dando muchas vueltas. Oye, está mejor, ¿eh? No hay tanta velocidad, pero sí te diviertes. Les presento al kamikaze, amigos. Luego va empinadísimo. ¡Cha! Ahí viene Rubí. ¡Saluda! ¡Ay, qué mello! ¡Ay, viene Rubí! ¡Oh! ¡Oh, su! Pensé que iba a salir aquí luego. ¡Oh, su! Hasta me asustó su grito. ¿Cómo te fue? Ay, Dios. Te lo juro que eso fue caída libre, o sea. Ni siquiera tuve tiempo de echarme para atrás, o sea, ya me fui y ya. ¡Ah! Qué divertidos están los toboganes, de verdad, yo podría estar aquí todo el día. Por cierto, está prohibido echarse con objetos en la mano, ya sea celular, GoPro, lo que sea, nada. Pero bueno, vámonos a la siguiente actividad. Oigan, y algo padre aquí del Aquapark es que te traen bebidas mientras uno está aquí esperando a que el chamaco se divierta o a que la Rubí se divierta. Miren, una micheladita, un ojo rojo para ti, bebé, ya después de que la niñota se divirtió. A su salud, amigos. Salud, a ver. Ahora vamos a hacer una caminata guiada, es otra de las actividades del hotel. Pues vamos a ver qué conocemos, qué nos encontramos. Vamos a buscar animalitos. Chéquense, amigos, estamos entrando a un bosque de mangles. Está bien padre, ¿no? Esta araña es la araña verde de jardín, así es como se le llama. Van a ver que esa arañita tiene a veces unos puntitos como verdosos o de color rojizo. Son sus pequeñas pelitos, no son venenosas. Chequen, amigos, en cada una de esas piedras hay una iguana macho cuidando su nido. Cada iguana macho puede tener de 2 hasta 6 hembras. Qué loco, ¿no? Pues literal el hotel está en medio del mangle, entonces pues es posible ver diferentes tipos de especies. Ya vimos arañas, ya vimos iguanas, estamos en búsqueda de monos, a ver si nos toca ver algún mono araña. Un changuito, ¿sí lo alcanzan a ver? Están bien bonitos. Están como que haciendo bullying familiar al más chiquito, ¿eh? Órale, suéltame. Sáquese. Espérese. A ver, yo lo agarro de acá. ¡Ay, jole! ¿Dónde cayó? ¡Ah! Se ve que ese de en medio es molestón, vean. Un arañón así, como de este tamaño. Tampoco son venenosas, pero están grandotas, Estas arañas dejan su red en forma vertical, que es la principal donde ellas se encuentran. Como les dije, al pasar el tiempo, esta tela se va a poner de un color amarillo intenso. Chéquense, amigos, una serpiente loro. Está bien padre, ¿no? Los colores súper bonitos, no es venenosa, así que no hay peligro. Todo muy bien, amigos. Pues estuvo padre la caminata, es para toda la familia y sobre todo es muy informativa. Pero bueno, vámonos a la siguiente actividad. Entonces, bienvenidos aquí al río Jade, mi nombre es Eduardo y vamos a esta actividad que va a ser en medio del manglar, muy importante, chicos, no nos vamos a agarrar de lo que es las ramas que se encuentran a los costados. Pues aquí hay dos maneras de entrar, ya saben, por las escaleras o saltando. ¿Cuál hacemos? ¡Sáltale, sáltale! Allá vamos, al agua patos. Al agua pato, ¡Uy! Básicamente, amigos, es un pequeño recorrido, son 150 metros de ida, 150 metros de regreso. Este es totalmente guiado, hay que reservar el lugar, pero está muy padre estar entre los mangles, Wow,
Wow, esto está muy loco, amigos. Vemos algo por fuera y por adentro totalmente diferente. Está muy, muy padre. Esta es la tortuga jicotea. Está enorme, es la de las peceras. No, la otra es la japonesa, la que tiene las rayas anaranjadas. Aquí en el puentecito es donde termina el recorrido en bote y también este recorrido por el río. Vámonos de regreso. Vean, y ya de regreso, casi es dejarse ir porque Hay una pequeña corrientita. y hace lo suyo. Nadaremos, flotaremos, flotaremos en el manglar. Y no se preocupen, acá no hay cocodrilos, lo único que hay son peces y tortuguitas. Esta es una de las pocas actividades que solamente se puede hacer con reservación y es guiado. Es decir, que uno no puede venir a la hora que quiera aquí a nadar al río. Amigos, venimos a una de las actividades. Vamos a andar en bicicleta. A ver si Rubí no se nos cae. Esperemos que no. Aquí también es acceso libre o hay tour guiado. Vamos a ver qué nos cuentan. ¡Vámonos! No, hombre, ya, apenas empezamos. Ahí va Rubí, vean. Hay que frenar con derecha porque si no, nos caemos. Miren, aquí luego la primera parada. ¿Se les hace familiar este cenote? El cenote tortuga desde arriba, amigos, ¿se acuerdan? Chequen, esa es una araña cangrejo. Obviamente por la forma, porque parece que tiene un caparazón. Está locochona, ¿no? Digan adiós al cenote tortuga. Pues está padre el recorrido, amigos. Es un circuito alrededor del hotel y vamos a ir descubriendo diferentes puntos secretos. Ahí viene Rubí. No te vayas a caer, ¿eh? Cuidado que viene un tope. ¡Tope! ¡Ah! ¡Ay! Ay, frena. Cuidado, bebé. Las subitas sí están pesadas, ¿eh? Vean qué bonito es andar entre la naturaleza. Miren nada más, una hermosa y majestuosa ceiba. Está gigante, ¿no? Y una hermosa y amarillenta rubí. Miren, esto sí me gusta, pura bajadita. Uy, ya entramos a la terracería. Estamos aquí en Plaza del Sol, chicos. Aquí lo que se presenta los días sábados es el show del fuego nuevo, ¿sale? Empieza a las 8 de la noche. Es un show prehispánico que se realiza aquí. Miren nada más, con ustedes su majestad, la reina maya Rubí Pacal. Guardias, suscríbanse a nuestro canal. Chequen, este otro es el cenote sagrado. ¿Cuántos llevamos? Ya llevamos como 4, ¿no? Miren, por todo el hotel hay carteles con los nombres de la fauna que se encuentra aquí en toda esta parte. Ese es un cereque, no lo hemos visto, ¿eh? No lo hemos visto todavía. ¡Sal, cereque, sal! No, bebé, eso se ven bien tempranito, casi de madrugada. Bueno, pues a ver si mañana que madruguemos lo vemos. Llegamos a esta otra parada, llegamos a un sitio arqueológico. Sí, amigos, adentro del hotel hay unas ruinas mayas. Se llama Xcalacoco, de hecho toda esta área se le conoce así. Y bueno, antiguamente era un centro de comercio maya, así como Tulum. Oh. Prohibido subir a las ruinas, amigos, prohibido. Solamente hay que verlas. Aquí de aquí. Eso sí, amigos, como el hotel está inmerso en la naturaleza, hay demasiados insectos y sobre todo mosquitos. O sea, ya nos están mega comiendo. No nos pusimos repelente y... ¡ah! Ahí va, ahí tienes uno. Tú sí, mira. ¡Ah! No, sí, de verdad, amigos, vean. ¡Ay! Amigos, pues ya es hora de entregarlas. Recuerden que si no alcanzan el tour guiado, no hay problema, se pueden ir por su cuenta. No se van a perder, es una ruta y está bien señalizado. Regresamos a la alberca familiar y, por cierto, cuando nos preguntan ¿cuál es la diferencia entre un hotel familiar y uno solo para adultos? Bueno, amigos, aquí está la respuesta. Ahorita alguien se le lanzó de bolita a Rubí. ¡Qué divertido! Yo también, ahí voy. Por eso está padre que los hoteles tengan sección familiar o solo para adultos, así cada quien se va donde quiera. Al ratito vamos a la sección de adultos, ahorita hay que buscar comida. Oigan, pues aquí al ladito de la alberca hay un snack en donde hay hamburguesas, hot dogs y nachos. Nomás para matar el hambre. Se me antojó tu hot dog, ¿me das una mordida? Está buena la salchicha. Yo me pedí nachos
no sé si tengo mucha hambre o si de verdad están muy buenos, pero me encantaron. También hay nuggets. Me gustan los nuggets. Se nota que el menú es infantil. También buenos, ¿qué te pasa? Ah, mi niñote. Amigos, pues ya nos venimos a relajar un rato a la alberca para los huéspedes que se hospedan en la sección solo para adultos. Ya nos pedimos aquí unas piñitas coladas, los vasos están bien coquetos. Bien, a su salud, amigos. A su salud, amigos. A ver. Oigan, y en esta sección la verdad es que sí se siente más la calma, sí está más tranquilo. De hecho hay muchísimos huéspedes como que leyendo, muy en su mundo. Acá ni siquiera hay música. Aquí mismo en la sección de adultos venimos a esta otra alberquita. De hecho antes era un jacuzzi, ahorita no sé por qué no está prendido, pero el agua sí está más calentita. Miren, de hecho aquí luego tenemos la jungla. Hace ratito pasaron unos monos por ahí. Y por cierto ya cambiamos a margaritas, pidan margarita de mango, está muy buena. Saludcita, bebé. Yo de limón, la tradicional. Por cierto, amigos, como recomendación en cuanto a las bebidas, normalmente en los hoteles todo incluido, si uno no especifica con qué licor, pues le van a dar del más barato. Así que especifiquen. Por ejemplo, si piden una margarita, la margarita se hace con tequila. Si ven ustedes que hay maestro tequilero, digan una margarita con maestro tequilero. Bueno, aquí no hay maestro tequilero, ¿verdad? Pero bueno, pidan la mejor botella que esté incluida con su brazalete. Sin postal, al servicio de la comunidad. Al servicio de los teporochitos. Chequen, amigos, y hay como una pequeña granja en donde los niños pueden venir a darle de comer a los animalitos. Vean, por acá tenemos un puerquito, por ahí hay un burro, por ahí hay borregas. También para que los niños convivan con los animalitos. Vean, allá le están dando de comer a los Bugs Bunny. Después de todo, sí comen zanahorias, ¿eh? ¿Qué tal? Siéntate. Sí se sentó. Te hablan tus parientes, bebé, por allá. Oye, mamá, y te habla tu nuero. Se crea, suegrita, no se crea. Miren, que acá afuera están los cuatis. Hay toda una familia por aquí. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, todas las 6, colitas 7. ahí. ¿Cuántos son, bebé? Son como 10. Oli. Pues no hay que alimentarlos, porque si se ponen agresivos. Wow, son un chorro. Chequen, amigos, y también hay cancha de tenis, de fútbol, de básquet. Aquí te prestan todos los balones, las raquetas, lo que quieran, para que hagan el deporte con los amigos, con la familia, con la pareja. Aquí hay actividades para todos. Esto es una manada, vean nada más cuánto. Y no les damos miedo, No más cuánto. Vean, amigos, por todo el hotel hay estos dispensadores de repelente para mosquito. Es biodegradable. Hay que ponerse, amigos, porque si están bien fuertes, si están bien potentes, si están bien agresivos. Otra cosa padre es que el hotel invita a artesanos para que ofrezcan sus productos. A veces están de día, a veces están de noche. Vénganse, vamos a ver este vestidito. A ver. Este se ve como yucateco. Qué bonito bordado. Miren, estos bordados son de buena calidad. Duran hasta 15 años, Antes se acaba la tela, pero el bordado no se decolora. Unos vestiditos para las chamaquitas. Amigos, esto es lo más romántico que alguien puede hacer por ti, ponerte repelente hasta en los pies. ¿Ves todo lo que hago por ti, bebé? Vean nomás, están preparando una cena romántica para alguien. Lo siento, bebé, hoy no es para ti. No pasa nada. Ahora sí, venimos a ver el atardecer, amigos. Y Rubí ve el atardecer. Ah, sí, Que no íbamos a venir a ser románticos, bebé. ¿Esto no es romántico? Y bueno, amigos, si ustedes no son de levantarse temprano, una muy buena opción es venir a ver el atardecer. Está muy tranquilo, muy a gusto. La verdad no es lo mismo porque el sol no se oculta tal cual por el mar, pero las nubes se pintan de color. Puede ser muy romántico o muy relajante, lo que ustedes quieran. Y para la cena venimos al restaurante de especialidad italiana. Empezamos con una sopita de tomate, crema de tomate.
Sabe como a la base de la pizza. De plato fuerte tenemos una variedad de platillos. Tenemos por aquí linguini Alfredo, raviolis rellenos de espinaca y queso y milanesa napolitana. ¿Cuál pinta para que sea el mejor? Ay, no sé, como que los raviolis se ven muy bien. Provechito, amigos. Los raviolis, deliciosísimos. Sí, amigos, la pasta estuvo desabridona, pero los raviolis estuvieron muy, muy buenos. Y también nos pedimos una pizzita, pero la verdad es que pues no está mala, pero no parece una pizza de un restaurante de especialidad italiana. Pero bueno, amigos, hay que endulzarnos la vida. Ahorita vienen los postres: tiramisú, cannoli y 1000 hojas. ¿Cuál es el ganador? El cannoli definitivamente es el ganador. Tin, 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 tin. Amigos, bienvenidos al restaurante asiático. Este es el show de teppanyaki. Amigos, aquí como recomendación, sí hay que marcar unos días antes para reservar, porque hay muy pocas mesas. Miren, empezamos con una entradita que es sushi y sopa miso. Provechito. A ver. La la. ¡Oh! Casi se queda sin ceja, Rubí. Venga, bebé, si no lo atrapas, no comes. Oigan, pues estuvo muy divertido el show. Ahora sí, a disfrutar el teppanyaki. Y de postre hay 3 opciones: helado de té, tarta de piña con nieve y helado de vainilla frito. La verdad es que el más rico fue la tarta de piña con nieve. Recuerden, amigos, esto es ilimitado, hay que aprovecharlo. Buenos días, alegría. Hoy nos amaneció súper bonito. Vean este sol tan hermoso que está saliendo. Por ahí está ya atrás de las nubes. Miren, ya está el resplandor divino así de... Sí echamos una buena caminata desde la habitación, pero ya saben que vale mucho la pena. Ahí viene Rubí, estábamos tomando las fotitos. ¿Qué tal quedaron las fotos, bebé? Súper, súper padre. Estoy muy feliz con las tomas de hoy, ¿eh? Amigos, pues hoy es nuestro último día. Al ratito vamos a hacer checkout, pero hay que seguir aprovechando las instalaciones y el todo incluido al máximo. Amigos, hoy venimos a desayunar al restaurante Los Lirios y la buena noticia es que la comida está muy rica. Aquí los chilaquiles sí la rifaron, el pan francés muy bueno. El detalle es que este restaurante es solo para las habitaciones Select y Royal Elite, es decir, para los solo adultos y para los que tienen membresía. La verdad es que el chef de aquí sí se debería ir para los otros restaurantes. Oigan, no sean gachos. Bagel de salmón. Aquí la comida es a la carta, casi tienen buen sazón, ¿eh? Hubiéramos venido desde el primer día a este restaurante. De haber sabido. De haber sabido, pero bueno, ustedes ya lo saben. Miren, esta es la alberca que está fuera del restaurante Los Lirios. Esta es exclusiva para los Royal Elites, los que son miembros. A esta ni siquiera nosotros podemos entrar. O sea, para los que vienen cada año, esos que los agarran en desayunos y compran la membresía. En nuestra muy humilde opinión, no les recomendamos que hagan eso. Mejor conocer diferentes hoteles cada año. Amigos, pues venimos al santuario de la vida silvestre. Vean, por aquí ya se escapó alguna bestia salvaje. A ver si no nos come el jaguar ahorita. No, no se crean. Aquí meten a dormir al pavo real. En esta área vemos venados, pavos reales, hay una sección de abejas meliponas. Y otros animalitos que andan por ahí sueltos. Bueno, en todo el hotel andan libres varios animales. Bastantes. Chequen esto, amigos. Rubí, monito araña, vean eso. Wow.
Wow. Wow, 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 wow. Miren, tiene comezón el changuito. También le están picando los mosquitos. Chequen todas esas aves. Esos grandotes son unas bien ruidosas de la mañana. Son los que hacen de que... Obviamente nos trajimos una caminera. De hecho, algo que nos ha gustado mucho del hotel es que tiene bastantes bares. Ahorita pedimos un mojito, se los recomendamos con ron coco. Vamos a seguir a Rubí al puente colgante. Hola, iguana. Bueno, no, pues, uy, anda enojada la iguana. Ah, es que mira, la hizo enojar esta otra iguanota. Miren, este puente colgante está sobre otro de los cenotes. ¿Este se llama cómo? Cenote Cascada. Cenote Cascada. Está súper bonito. ¿Qué tal la vista, ¿Qué tal la vista? Miren nada más, Pacal ámbar. ¿Qué es el ámbar, bebé? Es una resina vegetal fosilizada. Muchísima gente cree que es otra piedra preciosa, así como rubí o zafiro, todas esas piedras, pero no. Realmente es solamente la savia de los árboles de hace muchísimos años. Y como dato curioso, amigos, el ámbar más duro de todo el mundo proviene de Chiapas. Pues bueno, amigos, después de hacer el checkout, la mayoría de los hoteles permiten estar en sus instalaciones hasta las 5 de la tarde. Ahí por si tienen su vuelo hasta en la noche, pues aprovechen para comer. Pregunten en su hotel. Y en cuanto a este hotel, lo recomendamos para una visita familiar. Aquí los niños se divierten porque se divierten. Además de las actividades acuáticas que todos los hoteles tienen, también ofrecen actividades ecoturísticas, es decir, en contacto con la naturaleza. Ya ven, las bicicletas, el nado en el río, los cenotes. En cuanto a instalaciones, se ve que es un hotel antiguo, pero también se ve que le han metido dinero para remodelarlo. A nuestro parecer, lo que le agrega mayor valor es que pues prácticamente está metido entre la naturaleza, hay bastantes especies. Eso hace que uno se siente en un lugar muy natural, está muy padre eso. En cuanto a la playa, los colores están muy bonitos, pero sí está algo rocoso y sí vemos que sí hace falta un poquito de limpieza por parte del hotel en cuanto al sargazo. Otra área de oportunidad definitivamente fue la comida. No hubo ni un solo platillo que nos pareciera espectacular. Ni siquiera los restaurantes de especialidad. Aquí sí tiene tarea el chef, hay que ponerle un poquito más de sazón a los alimentos. El servicio por parte del personal fue muy bueno, muy amables, los animadores muy buena onda. Y buenísima la cantidad de bares, eso creo que nos ganó. Creo que ha sido el hotel con más bares al que hemos ido, ¿no? Sí, creo que sí. Muy bien, en conclusión, Sandos Caracol Eco Resort puede ser una muy buena opción. Si lo que quieren es un hotel todo incluido, familiar, en contacto con la naturaleza y con muchas actividades ya incluidas. Amigos, pues con este rico clima en esta alberquita nos despedimos de Sandos Caracol Eco Resort. Esperamos que les haya gustado, nos vemos a la próxima. Adiós. Se te abre un poquito la camisa. No, pues ya por gordo. Ahí está. Pues miren, tenemos las tres opciones que son